los que sepan, los que hayan escuchado la palabra del 31 de diciembre y sepan de qué va el asunto, porque claro, el que no la haya escuchado, ¿de qué le sirve? No le sirve. Pero el que la haya escuchado, o al menos tenga intención de escucharla y ponerse al día, pues aquí están las cajitas prometidas. Creo que hay unas 50, las he contado por encima, y hay unas 50, así que yo creo que sí. Sí, claro, una por familia, lógicamente. Si cogemos una por familia hay suficientes perlas. Amén. Recuerden que era en aquello que nos convertimos, nos vamos a convertir si nosotros seguimos adelante, ¿verdad? Sufriendo las pruebas que el Señor permita en nuestras vidas y como esas ostras que con los años van formando esa perla preciosa, pues así Dios va a formar en nosotros esa perla preciosa. Amén. Entonces es un recordatorio para ponerlo en tu escritorio, en un lugar, para que no se te olvide en lo que te puedes convertir si tú perseveras en Dios y le dejas que complete y perfeccione su obra en ti. Amén, cada uno de nosotros. Así que ahí están las cajitas. Otra cosa importante, y es que también he conseguido, pagándolo, claro, sí, claro, porque todo se paga con dinero, estos libros que están muy bien, son para clases bautismales. Es un libro muy básico, lo ha escrito el pastor Juan Radamés Fernández, y es lo que él enseña a los que se van a bautizar. Entonces aquí tienes pues los rudimentos, los principios básicos, ¿verdad? El pecado, cómo apareció el pecado, las consecuencias del pecado, la destitución del hombre de la gloria de Dios por culpa del pecado, el plan de salvación de Dios, ¿verdad? La justificación, la santificación, la redención, el propósito de Dios con nuestra vida, cómo vivir en el Espíritu y lograr victoria sobre el pecado y cosas básicas pero muy importantes que salen del corazón del pastor Juan Radamés Fernández, que sabemos que, ya lo conocemos, ¿verdad? Así que es muy edificante, es básico. Yo los he comprado con la intención de que todo el que se quiera bautizar, que pueda adquirirlo, y también por los que se han bautizado recientemente, o cualquier persona que lo desee tener para leerlo, porque siempre nos viene muy bien recordar todas las cosas, ¿verdad? Así que son 5 euritos, nada más, 5 euritos, hay imágenes en color, es muy sencillo, muy práctico y creo que puede ser de mucha edificación para todo el pueblo de Dios. Hay uno que se llama José, que ese sí tiene que llevar uno, seguro. José y Dina, perdón. Lina, eso, Lina. José y Lina se llevan uno, que son los próximos, Dios mediante, en bautizarse. Amén. Así que pronto, ¿verdad? Pronto, en cuanto las aguas se calienten un poquito, vamos a bajar a las aguas y vamos a tener otra vez bautismo. Así que yo me he traído, aquí hay 12, pero en el coche tengo 2 cajas más, he encargado 100 libros, si se acabaran encargamos más, son a 5 euritos el libro, muy baratito. El contenido que tiene ese libro no tiene precios, 5 euros es lo que vale un café y un donut, de esos que encima esto te mata. Entonces, y esto te da vida, esto te da vida. Entonces, ahí hay 12, en el coche llevo 2 cajas más, en total 100. Dejaremos en la vitrina también más libros, ya saben que cuestan 5 euros, nos gustaría poder regalarlos, pero no es lo mismo pagar 5 euros cada uno que la iglesia desembolse todo ese dinero, que ya lo hemos pagado, ¿verdad? Así que sabemos que estamos en plan ahorro y con un coste tremendo con la obra social, que no sale barata, hermanos. Todas las cosas tienen un coste. Mantener la iglesia del Señor, estar aquí hoy, supone un coste grande en todos los aspectos. Así que, y también estamos ahorrando para ver si pudiéramos salir a un templo. Ahora tenemos una fuga de agua por allí, es la 3ª o 4ª que tenemos en menos de 2 años, que ya ha causado daños. Mañana vendrá otra vez el fontanero, si es formal, en lo que hemos quedado, ya vino el otro día, a repararlo y, en fin, aquí tenemos un local ya antiguo, se nos ha quedado pequeño, no podemos desarrollar nuestra actividad como nos gustaría, ¿verdad? Ya saben cómo, la despensa se ha quedado pequeña, la ropa
que vamos almacenando para repartir está arriba, en un zulo arriba, que para subirse cuesta mucho. Ahora, para añadir más dificultad, hemos tenido que comprar un congelador nuevo y para subirse arriba hay que correr el congelador, poner una escalera, subirse a pulso arriba, en fin, al falso techo que tenemos arriba, ahí están todas las cajas apiladas. Pero claro, es verdad que cuando uno ama a Dios, todo esfuerzo, ¿verdad?, todo sacrificio se queda en minucias, se queda en poco, ¿verdad?, porque lo hacemos todo por amor a Dios y amor a nuestro prójimo. Así que lo seguiremos haciendo aquí o donde quiera que estemos. Si tenemos que seguir aquí, seguiremos aquí, pero no nos vamos a rendir. Vamos a seguir clamando al Señor, porque sabemos que si Él quiere puede hacerlo. Dos cosas más. Yo sentí de parte del Señor esta semana hacer algo. El viernes, me pueden poner el cartel, el viernes. Miren, cuando tuvimos los últimos 3 días de ayuno y oración, el Señor nos trajo una palabra. Recuerden que rasgáramos nuestro corazón, que nos convirtiéramos a Dios de todo corazón, que no fuera algo superficial, ¿verdad?, ni aparente, sino que nuestra conversión a Dios, nuestro amor a Dios, nuestra entrega fuera genuina, auténtica, convertidos a Dios de todo corazón, dice en Joel, con ayuno, lloro, lamento, ¿verdad? Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, decía. Y luego veíamos en la palabra que la consecuencia de convertirse a Dios de todo corazón es que luego el Señor, que nos ama profundamente, pues puede restituir todo lo que, como dice la Escritura, la oruga, el saltón, el revoltón se comió, ¿verdad?, en nuestras vidas, todo aquello que ha sido un estorbo para que la obra de Dios se perfeccione en cada uno de nosotros y el Señor pues se glorifique en nuestras vidas, todas las pérdidas que hemos podido tener por culpa de nuestra insensatez, ¿verdad?, todo el desperdicio que hemos podido tener también en nuestra vida por no estar bien centrados en el Señor, todo el fruto que no hemos dado por culpa de no permanecer en Él, en fin, ya saben, pues el Señor restituye todo. Y en Joel dice que el Señor derramará. Después de eso, cuando uno se convierte al Señor de corazón, el Señor derramará de su Espíritu Santo antes de que venga el día grande del Señor. Y Jesús está por venir. Así que esa palabra está también a día de hoy actualizada. Y yo recibí también, cuando el ayuno, lo dije al finalizar la palabra, lo sentí así, mientras al final de la palabra, que íbamos a hacer de vez en cuando convocatorias, viernes, sábado, viernes sobre todo, para ayunar y orar. Así que este viernes vamos a convocar ayuno y oración. Es todo el día, pero estamos en la iglesia. Es importantísimo, hermano. Es importantísimo que podamos estar entre las 7 y las 10 aquí. Tenemos una reunión especial de oración el viernes por la tarde, de las 7 a las 10. Son 3 horas lo que dura una vigilia, 3 horas lo que dura una vigilia. Es una vigilia de oración a Dios, donde vamos a adorar, donde vamos a estar orando, intercediendo, clamando al Señor. Recuerden que el rema del ayuno era la oración de Jabes. Jabes significa dolor, pero él no se conformó, sino que clamó a Dios, Dios lo escuchó, Dios lo bendijo, amplió su territorio, ¿verdad? Lo libró del mal y dice que fue más noble que sus hermanos, porque él clamó a Dios, no se conformó con el dolor. Y nosotros vamos a seguir clamando al Señor. Sabemos que son malos tiempos, cuesta edificar, amado, porque como dice la palabra de Dios, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar y vemos que cuesta edificar, amado. Pero el Señor es el que edifica y queremos clamarle a Él, tocarle a la puerta, acudir a su trono de gracia, interceder, ponernos en la brecha, ¿verdad? Orar con fe, unirnos en oración, con todo nuestro corazón, clamarle al Señor. El viernes es uno de esos días que el Señor aparta para que ayunemos y nos juntemos entre las 7 y las 10 de la tarde para orar todos juntos. Así que yo a las 6:30 ya estaré abriendo la puerta y a las 7 comenzamos. De 7 a 10 estaremos orando, clamando, adorando al Señor. Eso es para este viernes. Es para este viernes. Perdón que no he podido
lo he sentido así y así lo tengo que hacer. Así que este viernes ya lo pondré en el grupo, lo recordaré, lo importante que es, amado. Es muy importante. El Señor ahí es donde ve realmente nuestros corazones. Si estamos dispuestos a pagar el precio, si de verdad nos duelen las cosas de Dios, si nos duele cómo está el mundo, orar por los perdidos, orar por la salvación del Señor, porque Él es el único que puede salvar, que puede edificar su casa, que puede hacer en medio de sus juicios tener misericordia y puede hacer grandes cosas, amado. Así que no puede faltar esa oración. El viernes de 7 a 10 estamos todos convocados. Amén. Bien, el sábado en la reunión sabéis que como siempre tenemos reunión de oración a las 8. Pero vamos a hacerlo como lo hicimos, lo hemos hecho ya en un par de ocasiones y lo vamos a hacer otra vez. Vamos a hacer una reunión, pero de adoración. Vamos a estar desde las 8 de la mañana, todos los levitas, todos los que estén disponibles, levitas que estén disponibles aquí, adorando al Señor, ¿verdad? Con los instrumentos, con nuestros cánticos, alabando al Señor sin prisa. Venimos a adorarle, vamos a adorarle. Luego pues ministraremos en la presencia del Señor y nos dejaremos en sus manos, como Él guíe todas las cosas, las haremos. Pero el sábado vamos a tener una reunión especial de adoración. El viernes es el ayuno y oración y el sábado una reunión de adoración donde venimos y seamos puntuales, por favor. A las 8 empezamos, 8 y 5, pero queremos empezar a las 8 puntualmente dándole al Señor esa primicia, esa adoración que solamente Él merece. El sábado a las 8 de la mañana estaremos todos adorando al Señor. Después, cuando acabemos, pues pondremos las mesas, haremos nuestro desayuno, pero primero vamos a adorar a Dios y después tendremos un tiempo de coinonía, ¿verdad?, disfrutando también de la compañía de nuestros hermanos. Bien, pues esos son los anuncios. Recuerden, este viernes y este sábado tenemos ahí 2 citas importantes. Los sábados siempre está la reunión de oración. No debemos faltar. Gracias a Dios, este sábado había un gran número de hermanos y de hermanas orando, clamando al Señor. Así que estamos entendiendo que es importante, que no puede faltar la oración delante del Señor, ¿verdad?, de su pueblo. Bien, esos son los anuncios. Los niños pueden ir a la escuelita dominical. No sé si, la hermana Rosita, por favor, venga por aquí. Nuestra hermanita amada, muy querida de nosotros, ya muchos años, nuestra hermana aquí participando de todo lo que el Señor ha dispuesto. Pues va a marchar a Ecuador, a su país, ¿verdad? ¿Cuándo te vas? El miércoles. El miércoles se va, pero para volver. Te vamos a extrañar mucho. ¿Te vas un mesecito, 2 meses? Un mes. O sea, se marcha un mes a Ecuador nuestra hermana Rosita. No tengas vergüenza, hermana. Ponte aquí que te vean todos los hermanos. Aquí. Nuestra hermanita Rosita, que la queremos mucho. Pues ella se va a Ecuador y claro, pues es muy loable pedir la oración de su pueblo, del pueblo de Dios, la oración de sus hermanos, de la familia de la fe, ¿verdad?, para encomendar todas las cosas al Señor. Así que extiende tu mano y vamos a orar por ella. Padre Santo, Señor, tú eres el Dios único y verdadero, el Dios todopoderoso, el gran yo soy, el Dios que nos ama con amor eterno. Por eso nos prolonga siempre tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por la vida de nuestra hermana Rosita. Señor, ella marcha para su país. Hace años que ella no va por allí, Señor. Así que queremos pedirte todos juntos que seas tú, Señor, guiando ese viaje, guardándola, Señor, su salida, su entrada. Que ese viaje sea un viaje no solo para ver familia o hacer cosas pendientes que tenga que hacer, sino un viaje de propósito, Señor, de propósito de Dios, donde tú cumplas tu propósito, Señor, y la puedas usar a ella poderosamente. Llénala de tu Espíritu Santo. Señor, ella, todo lo que ha mamado, ha aprendido en esta casa, Señor, que pueda llevarlo a su país, Señor, que pueda ser una mensajera, una embajadora en el nombre de Cristo, trayendo esas buenas nuevas de paz,
Señor, ese evangelio verdadero del reino de Dios, y que tú la uses con poder, Señor, que ella pueda maravillarse de ver cómo tú estás con ella, que sea tu presencia cada día, desde el minuto cero, desde el segundo cero, hasta que vuelva, Señor, que sienta tu presencia, que tú la abrigues, que tú la cobijes bajo el abrigo de tus alas, Señor, que seas tú guardándola, Señor, usándola, y que ella pueda estar en tu presencia, trayéndole paz, gozo, alegría, Señor. Ella no va sola. Tú estás con ella, Señor. Sé tú cumpliendo tu propósito, guardándola, Señor, y trayéndola de vuelta con bien, Señor, y que vuelva con gozo, con alegría de haber podido cumplir ese propósito que tú tienes con ella, con ese viaje, Señor, y que pueda decir cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. La encomendamos a ti, Señor, y a tus brazos de amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, aleluya, hermana. Dame un besito. Pues si luego no nos podemos saludar. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Bien, qué bueno es el Señor. Vamos a pasar a la palabra. Oro rápidamente. Padre, gracias. Seguimos adorándote. Ahora te pedimos que tú nos hables al corazón, Señor, que puedas traer la palabra que tú quieres para este día, Señor, para edificarnos, para construir lo que tú quieres hacer. Úsame como tú quieras, Señor. Encomendamos a ti este tiempo para que tu nombre sea muy exaltado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis amados, estamos viendo un mensaje que es muy necesario, muy pertinente y que tenemos que reincidir en él. Tenemos que reincidir en él de vez en cuando. Es como la fe, el amor, son temas que necesitamos repasarlos. Son los temas de lo que más habla la Escritura, de la venida de Cristo, de la fe. Ahora estamos en el amor verdadero, en el amor puro, en el amor genuino, en el amor ágape, en lo que realmente Dios espera de nosotros, cómo tenemos que amarnos los unos a los otros. Fíjense si es importante esto que Jesús dijo, está en el Evangelio de Juan 13:34, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que así os améis los unos a los otros. Fíjense cómo el énfasis es en estos mensajes que Dios nos está trayendo, es que el Señor ha mostrado su amor, ha manifestado su amor en Cristo Jesús, y ahí tenemos el ejemplo, el mayor ejemplo, el mayor sacrificio de amor. Estamos viendo que el amor se manifiesta por las obras o las acciones que produce en cada uno de nosotros. ¿Cómo se ve realmente si hay amor? Por las obras que provoca en nosotros. El amor es acción, amar es un verbo. Y el fruto del amor, la consecuencia de amar trae más amor. Está escrito, estuvimos dedicando ya un par de mensajes, ¿verdad? Vimos la carta del apóstol Juan, la primera carta, ahí está todo el tiempo confrontándonos a nosotros para que nosotros podamos ver el amor puro y genuino, el verdadero, que se manifiesta en obras. Obras son amores y no buenas razones. Y que también nos pone como ejemplo de amor a seguir y a imitar a Jesús. Porque el sacrificio de Cristo por amor no es yo quiero que esto se quede, estos principios básicos se nos queden en el corazón grabados. El sacrificio de Jesucristo por nosotros, por amor, no es un ejemplo solamente para admirarlo, sino que es un ejemplo dado por el Señor para que nosotros lo imitemos, lo vivamos. Por eso dice, y si me lo pueden poner en pantalla, en primera de Juan 3:16, primera carta de Juan 3:16, ahí habla de lo que realmente es el amor, ¿verdad? Y lo que tenemos que estar todos dispuestos a hacer. Dice primera de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor. ¿Cómo se conoce el amor? En que Cristo puso su vida por nosotros. Así dice, también nosotros, fíjense, un ejemplo a imitar, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así que Él puso su vida por nosotros y dice también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¡Wow! Tenemos que estar dispuestos a poner nuestras vidas por nuestros hermanos. O sea que, y después pone un ejemplo muy sencillito. Si uno ve a su hermano padecer necesidad y tiene bienes de este mundo y no le ayuda, cierra contra él su corazón, que ahí
corazón, quizá lo veamos, significa compasión, significa entrañas, el asiento donde están las emociones, donde están los sentimientos, ¿verdad? Entonces, si cerramos nuestro corazón y no ayudamos a un hermano o a una persona, a un prójimo que necesita que lo ayuden y cerramos contra él el corazón, nosotros dice, ¿cómo estamos manifestando el amor? ¿Cómo estamos andando así en amor? Porque en eso es que se conocen los hijos de Dios, en que aman. El apóstol también dice, en 1 Juan 4:7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Amén. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Fíjense como el énfasis en decir, bueno, si has nacido de Dios tienes que amar, pero si no amas es porque todavía te falta conocer más a Dios. Porque Dios es amor y el que no ama no ha conocido a Dios. Y entonces nos está continuamente el apóstol Juan llamándonos a que ejercitemos el amor. Se puede ejercitar el amor. Porque uno puede decir, pero yo no siento hacer nada. No, es que el amor no es un sentimiento, es una decisión, es una entrega. Fíjense, esto lo leí yo en un libro hace tiempo. Les voy a contar una pequeña historia muy cortita, pero con una enseñanza muy poderosa que tiene que ver con todo esto. Dice, un hombre fue a visitar a un sabio consejero y le dijo que ya no quería a su esposa y que pensaba separarse. ¿Eso cuánto está pasando hoy en el mundo? Bueno, está a la orden del día. Es que no siento nada. Y es el engaño del diablo, o es el engaño de este mundo, ¿verdad? Eso no es así. Si tú has querido a esa persona, te has casado con ella, no se te ha perdido el amor. Lo que pasa es que no estás ejercitando el amor. No estás amando. ¿Entiendes? Amar es un verbo. Aquí lo describe muy bien. Miren, quería separarse, ¿verdad? De su esposa, porque ya no sentía nada. El sabio le escuchó, le miró a los ojos y solamente le dijo una palabra: ámala. ¿Qué le dijo el sabio? Ámala. Luego se calló. Pero es que ya no siento nada por ella. Le respondió, ámala. Y ante el desconcierto del Señor, después de un oportuno silencio, agregó lo siguiente: amar es una decisión, no un sentimiento. Amar es dedicación y entrega. Amar es un verbo y el fruto de esa acción es el amor. El amor es un ejercicio de jardinería. Arranca lo que hace daño, prepara el terreno, siembra, sé paciente, riega y cuida. Estate preparado porque habrá plagas, sequías o excesos de lluvia, ¿verdad? Siempre hay un más y un menos en las relaciones. Pero no por eso abandones tu jardín. Ama a tu esposa. Es decir, acéptala, valórala, respétala, dale afecto y ternura, admírala y compréndela. Esto es todo. Ámala. ¿Recuerdan cuando yo les conté la historia de una mujer que estaba espiritualizando el amor? Espiritualizamos el amor. Y el amor no hay que espiritualizarlo. El apóstol Juan dice, si uno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Es un mentiroso. Porque ¿cómo uno puede decir que ama a Dios si aborrece a su hermano? ¿Cómo uno puede decir que ama a Dios si no ama a su hermano a quien ve? ¿Cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos si no somos capaces de amar a nuestros hermanos a quien vemos? Y este es el mandamiento del Señor, que nos amemos los unos a los otros como Él nos lo ha mandado. 1 Juan 4, 20, 21. Es decir, el amor es algo práctico. El amor es acción. Yo tengo a mis hermanos aquí conmigo, los que Dios ha dispuesto para que formen parte del cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Y estamos formados, todos somos hermanos. Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y el Señor nos da la oportunidad de amarnos. Obras son amores y no buenas razones. No amemos de palabra. Viene un hermano necesitado. Ay, no se preocupe, hermano, que Dios le va a ayudar.
Pero si a lo mejor Dios quiere que seas tú el que le ayuda. No te conformes con decirle voy a orar por ti, porque a lo mejor necesita una actuación inmediata, porque no tiene que echarse a la boca. ¿Me entendemos? ¿Entendemos? Entonces, en esa oportunidad que tenemos de hacerle el bien, de ayudarle en sus necesidades a un hermano, estamos demostrando el amor que le tenemos a Dios, porque estamos amando al hermano al cual vemos que está cerca de nosotros. Y ese versículo yo no lo entendía hasta que el Señor me lo reveló y me dijo, claro, es que el amor es algo práctico. Y el Señor permite en nuestras relaciones, en la iglesia, con nuestros hermanos, en que nosotros podamos demostrarle a Dios cuánto le amamos a Él en el amor que le tenemos a nuestros hermanos, actuando en favor de ellos, levantándoles las manos, dándole una palabra de ánimo, escuchándolos, orando por ellos y ayudándoles si tienen cualquier falta o cualquier necesidad. ¿Entendemos? A nuestros hermanos, porque también la palabra de Dios habla de algunos que se hacen llamar hermanos, pero luego son lobos disfrazados de ovejas que están por el interés, por lo que pueden obtener. ¿Entendemos? Pero un hermano verdadero, un hermano de verdad, un hermano fiel, un hermano que sabemos que es un hermano, lavado con la sangre de Cristo, justificado por su preciosa sangre. Un hermano que trabaja, que se esfuerza, fiel al Señor, que lo conocemos. Tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por Él. Y el Señor quiere que esto lo vivamos porque es como algo que tenemos, si queremos seguir hacia adelante, si queremos que la obra de Dios siga avanzando, si queremos realmente ver la gloria de Dios, nosotros nos tenemos que amar así como Él nos lo ha mandado, como Él nos ha amado a nosotros, que nos amemos los unos a los otros. ¿Lo creemos que es así? Y hasta que esto no se resuelva y nosotros no empecemos a manifestar ese amor, estando dispuestos a poner aún nuestra vida por nuestros hermanos, sé que es difícil, pero eso es el mandamiento del Señor, amado. Sientan más o sientan menos, como dice el sabio, ¿verdad? Miren lo que dice este párrafo le voy a leer solamente sobre el amor ágape, ¿de acuerdo? El amor ágape. El amor cristiano, sea que se ejercite hacia los hermanos o hacia hombres en general, no es un impulso que provenga de los sentimientos. Mire bien, no es un impulso que provenga de los sentimientos. No siempre concuerda con la general inclinación de los sentimientos. Ni se derrama solo sobre aquellos con los que se descubre una cierta afinidad, porque nos gusta mucho hacer ahí roscas, como nos dijeron cuando fuimos al retiro. Nos gustó mucho en Colombia que dijeron, no está permitido hacer roscas. ¿Qué es eso de la rosca? Es la primera vez que lo escuchaba. Y es que tú sientes afinidad por alguien y entonces tienes tendencia a estar siempre. Entonces, claro, como había mucho tiempo de coinonía, desayuno, comida, cena, desayuno, comida, cena, durante 3 días, pues entonces uno al final se sienta con el que tiene más afinidad. Pero no querían que hiciéramos roscas, sino que no te sentaras 2 veces seguidas con las mismas personas, sino que te fueras sentando con unos, con otros, para tener comunión, relación, ¿verdad? De coinonía con todos, no con los que te caen bien o sienten más afinidad. ¿Entendemos? Porque esa es nuestra natural inclinación. Pero eso no es realmente el verdadero amor, porque si amamos a los que nos aman, dijo Jesús, ¿qué recompensa tenemos? ¿Qué estamos haciendo de más? ¿Entendemos? Aún tenemos que mostrar más amor con los que peor nos caen, acercarnos a ellos, romper las barreras, los muros que se hayan podido levantar. Amado, si no somos capaces, el mundo nos va a aborrecer. ¿Cómo nos vamos a aborrecer nosotros? Siendo hermanos, hijos de Dios. ¿Usted sabe cuánto desagrada a Dios eso? Sí, miren, no me lo quiero ni imaginar. Porque lo que más me irrita a mí en mi casa es que mis hijos se peleen. Es algo superior a mis fuerzas. Eso me enfurece. Les tengo que castigar cuando se pelean, cuando se pegan, cuando hacen cualquier cosa, cuando se comportan egoístamente y no se tratan bien, con ese amor fraternal que el Señor quiere que tengamos, de hermanos.
Así que no me quiero ni imaginar Dios cómo se tiene que sentir después de que Él ha puesto su vida, ha enviado a Jesús, ha derramado su sangre, fue crucificado, azotado, escupido, latigado, derramó su preciosa sangre, santa, preciosa, sobre el madero. Todo para justificarnos, todo como Dios nos está hablando, ese mensaje de eclesía, para atraernos hacia sí y ver un pueblo, el pueblo de Dios redimido con la preciosa sangre de Cristo, que forma parte del cuerpo de Cristo, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y nos ha traído de diferentes lugares. Aquí hay gente de Colombia, hay gente de Ecuador, de Bolivia, de Nicaragua, de Cuba, hay unos cuantos también. Españoles, gitanos, payos, de todo. Y a todos ya no hay extranjeros, ya benedizos. Ahora todos somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nos ha reunido de los cuatro vientos, de los cuatro cabos de la tierra, y nos ha reunido para formar lo que vemos hoy. La iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. Miembros los unos de los otros, hermanos, que tenemos que amarnos. Mira al que tienes a tu lado y dile: eres mi hermano o eres mi hermana. Eres capaz de decirle: eres mi hermano, eres mi hermano, eres mi hermano. Y ahora serás capaz de decirle: yo te amo. Te amo. No tenga miedo. Dígale: yo le amo. No me gustan a mí estos jueguecitos, pero a ver si somos capaces, amados, de mirar a nuestro hermano y decirle: eres mi hermano, yo te amo, yo te amo. Aleluya. Ahora no se lo diga de boca. Cuando su hermano esté en necesidad, demuéstrelo con obras. Porque el amor se demuestra en las obras que provoca en cada uno de nosotros, amado. Es hermoso tener una familia de la fe. Es muy hermoso. Valora a nuestros hermanos. Así que, como decía, no dice, permítanme, voy a leer del principio, es cortito. Dice: el amor cristiano, sea que se ejercite hacia los hermanos o hacia hombres en general, no es un impulso que provenga de los sentimientos. No siempre concuerda con la general inclinación de los sentimientos, ni se derrama solo sobre aquellos con los que se descubre una cierta afinidad. El amor busca el bien de todos y no busca el mal de nadie. Recuerden que el cumplimiento de la ley es el amor, porque el amor no hace daño al prójimo. El amor busca, miren, me gusta esto, y es lo que está el Señor reincidiendo en las predicaciones. El amor busca la oportunidad de hacer el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El amor busca eso. Gálatas 6:10, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El que ama conoce a Dios, ha nacido de Dios y conoce a Dios. En eso se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo, dice Juan. En eso sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, dice Juan. Así que nos llama a que ejercitemos ese amor, ejercitemos el amor. Y miren, es increíble lo que dice en el 4:12, primera de Juan 4:12, póngamelo por favor. Primera de Juan 4:12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Quiere decirse que si nosotros no podemos ver a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, si tomamos esa decisión de amar a nuestros hermanos, sintamos más o sintamos menos, tengamos más afinidad o menos afinidad, y amar es buscar la forma de hacer el bien a nuestros hermanos, a los que vemos, y en el favor que le hacemos a ellos, que están cerquita, estamos demostrando el amor que tenemos a Dios, que está más lejos de nosotros, ¿verdad? Y no vemos, ¿entendemos? Entonces, amado, cuando nosotros nos amamos, Dios vive en nosotros.
Y como dice el siguiente versículo, y en esto conocemos que Él permanece en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Esta es la clave de la vida. Miren, y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Quiere decirse, amado, que cuando nosotros estamos obedeciendo al mandamiento de amarnos los unos a los otros, de amar y buscar el bien, el favor, el cubrir necesidades, el hacer todo lo posible por nuestros hermanos, nosotros el Espíritu Santo nos llena. El Espíritu Santo, cuando dice que Dios permanece en nosotros, quiere decir que Dios vive. Dios vive, esa palabra también se puede traducir como que Él vive en nosotros. Él cobra vida. ¿Y eso cómo va a vivir en nosotros si no es por su Espíritu? Su Espíritu que está en nosotros nos llena, sed llenos del Espíritu. Cuando nosotros agradamos el corazón del Padre y andamos en el Espíritu, nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Y eso produce en nosotros más amor. O sea, el amor produce más amor. Hay que ejercitarse en el amor para que se produzca más amor en nosotros, viviendo Dios en nosotros, y entonces dice que su amor se perfecciona en nosotros, es decir, llega a su máxima expresión. ¿Entendemos? Y ese camino del amor es el más excelente y es el que nos va a llevar a vivir esa vida plena, esa vida victoriosa, esa vida poderosa en el amor. Porque entonces el Espíritu Santo vive, Dios vive en nosotros a través del Espíritu y nos llena. ¿Entendemos? Entonces es un llamado a ejercitar el amor, ejercitar el amor, ejercitar el amor, para que al final el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Y entonces hagamos, como dice el versículo 17, que andemos por este mundo como Él anduvo, que seamos como Él es. ¿Entendemos? Y eso dice que nos da confianza en el día del juicio. Pongan el 17 ahí mismo, el 17. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Qué problema vas a tener tú? Si ya el amor de Dios se perfecciona en ti, si ya obedece al principal y nuevo mandamiento que el Señor nos ha dado, que no es el nuevo, es el antiguo, pero renovado en el Nuevo Testamento y ejemplificado en Cristo Jesús. ¿Entendemos? No nos perdamos. Es un ejemplo máximo, supremo, para imitar. Entonces dice, pues como Él es, ¿qué confianza? O sea, ¿qué miedo vas a tener el día del juicio? Dice, si como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Entendemos? Es el ejemplo a imitar. Es aquello a lo cual tenemos que llegar, es nuestra meta. Ser como Él es, amar como Él ama, poner nuestra vida como Él la puso. Esto es duro, pero este es el camino más excelente. Es el evangelio verdadero. Amar aún a nuestros enemigos. Poder vencer con el bien el mal. ¡Wow! Usted sabe que la única forma de poder destruir el poder de las tinieblas y del mal es amando. Es con el bien. Es la única manera. No se me olvidará aquel juicio de aquel asesino que estaba en los tribunales y había matado a muchísimas mujeres. Y entonces en el estrado, en los interrogatorios que le hacían a sus familiares, salían uno tras otro, ¿verdad? Y estaba ahí la cara impasible, fría del asesino en el juicio. Y todos proferían todo tipo de maldiciones, insultos, ojalá se muera en el infierno, ojalá sufra en su muerte, que se muera, en fin, diciéndole de todo. Y él pasaba a uno, pasaba a otro, le insultaba, le decía de todo y él no se inmutaba, ni pestañeaba. Hasta que llegó un cristiano, un hijo de Dios, y dijo, me ha costado mucho perdonarte, pero yo te perdono. Yo te perdono. Porque el amor cubre las faltas, amado. Y entonces el hombre se quebrantó y empezó a llorar. Después del mal que le había hecho, había matado, no sé si era su esposa, su hija, quien fuera. Y el hombre dijo, mire, me ha costado vivir mi fe, pero yo le perdono a usted.
y que Dios tenga misericordia. Y el Señor se quebrantó y empezó a llorar. Lo que no lograban las malas palabras. Con el mal no se vence el mal. Solamente con el bien, como dice la palabra de Dios en Romanos 12, con el bien dice, no dejéis vencer por lo malo, sino vence con el bien el mal. Por eso digo, si hay algún hermano por ahí que se te ha puesto duro, que te es difícil de tratar, hay una hermana que decía, ¿te acuerdas de la hermana que decía que siempre tenía problemas con unos, problemas con otros? Y ella siempre decía, es que ese hermano o esa hermana es como un cactus. En cuanto te acercas a él, te pinchas. Y no se daba cuenta que la que estaba recubierta de pinchas era ella. Así, pero por eso necesitamos la unción. La unción que pudre todo yugo. La unción del Santo sobre nosotros. El aceite, ¿verdad? Que hace que cuando yo tengo una relación, dice la palabra de Dios que sobre todo nos tenemos que revestir de amor, que es el vínculo, eso está en Colosenses 3:14, si no recuerdo más, que es el vínculo perfecto. El vínculo es el ligamento de unión perfecto. ¿Qué es lo que nos mantiene unidos? Si estamos revestidos del amor. No van a haber desavenencias y si hubiera en algún momento alguna, se va a resolver rápidamente porque hay amor. Y el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser, no se envanece, no se irrita, no guarda rencor. Resuelve el asunto rápidamente. Así que si hay unción no pasa nada. Porque si en un momento dado Paco y yo estamos así que queremos tener algún rocecico, si hay aceite en él y hay aceite en mí, o por lo menos hay aceite en uno, porque dos no se van a pelear si uno no quiere. Así que si hay aceite, pues va a resbalar y no nos vamos a enganchar. Necesitamos la unción. Amén. El aceite. Aleluya. Que estén rebosando nuestras copas de aceite, nuestras cabezas, ungidos con el aceite fresco de su Espíritu. Gloria a Dios. Bien, mis amados. Vimos en Efesios 5, versículo 1 y 2, que como hijos amados de Dios, que hemos sido amados por Él y hemos sido hechos hijos por Él, tenemos que andar en amor. Vayan poniendo en pantalla Efesios 5, 1 y 2. Tenemos que andar en amor. Como hijos amados tenemos que andar. ¿Qué es andar en amor? Manifestar ese amor, amar a los demás, hacer el bien a todos los que podamos, como dice la palabra, que como hijos amados andemos en amor. Y nos pone otra vez el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Así como Cristo, como Jesús nos amó, también dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y ahora dice ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que cuando nosotros andamos en amor, nos sacrificamos por los demás, porque dijimos que para que alguien gane, otro tiene que perder. Ese es el amor. Pero no pasa nada. Algunas veces solamente tengo que perder de mi ego, de mi orgullo. No pasa nada y comérmelo con patatas. O pisarlo y decir, fuera, quita de aquí. El orgullo no puede estar en mí porque Dios aborrece o detesta o se aparta, ¿verdad? O resiste al orgulloso. Y muchas veces el orgullo nos impide pedir perdón, perdonar, ¿verdad? O queremos estar siempre por encima del otro. A lo mejor solamente tienes que perder orgullo. O a lo mejor tienes que perder 100 euros para hacerle una compra a un hermano que está necesitado. O a lo mejor tienes que perder 1 hora o 2 horas tomándote un café con un hermano y escuchándole en sus problemas, intentando darle consejo y orar junto a él. ¿Entendemos? Tendremos que perder tiempo o dinero o de nuestro yo, morir a la carne, no lo sé, pero alguien va a ganar. Porque cuando alguien pierde, otro gana. Ese es el amor. Es un amor práctico, un amor verdadero. Pues cuando nosotros nos sacrificamos e imitamos a Jesús como hijos amados, en el sacrificio de Cristo, estamos siendo, igual que Jesús, una ofrenda delicada, de aroma, aromática para Dios. ¿Recuerdan? Qué hermoso. ¿Por qué? ¿Por qué soy esa ofrenda delicada para Dios, agradable para Dios? Porque yo estoy al hermano, que yo le estoy manifestando ese amor, que yo le estoy ayudando en sus necesidades, ¿verdad? Buscando su bien, buscando sus intereses y no los míos. Hay un sacrificio, pero a ese hermano que tú le estás ayudando, Dios le ama igual que te ama a ti.
Y como Dios lo ama, entonces es ese sacrificio que tú estás haciendo para el hermano, está subiendo como una ofrenda aromática a Dios, porque Dios lo ama al hermano. Dios lo ama. Y Dios lo ha puesto ahí cerca de ti y ha permitido que tú puedas ayudarle, sacrificándote por él. Porque Dios lo ama a esa persona y está buscando la forma de socorrerla, de consolarla, de ayudarla. Así que en el sacrificio que tú estás haciendo por el hermano, tú estás haciendo una ofrenda agradable a Dios. Y estás amando a tu hermano a quien ves, que lo tiene delante, que es el que Dios te ha puesto delante en tu camino para que tú le ayudes, para que tú le ames. Y entonces el Señor que lo ama y está buscando la forma de ayudarle, pues entonces lo que tú estás haciendo por él está subiendo como ofrenda agradable a Dios, aromática. Es hermoso, amado. La compasión de Jesús, amado. Miren, permítame, acabamos el otro día hablando de la parábola del buen samaritano. ¿Recuerdan? Cómo fue movido a misericordia. ¿Y quién ayudó a un judío? Un samaritano que se aborrecía. Qué casualidad que Jesús le pone esa parábola, ¿verdad? ¿Quién ayudó al final? No le ayudó el sacerdote, no le ayudó el levita, le ayudó un samaritano que era aborrecido, que no se llevaban. Pero el samaritano fue el que fue movido a misericordia, tuvo compasión, se apiadó de él, le dolió lo que le estaba pasando a ese hombre. Y eso es lo que necesitamos, amado. Hay que ejercitar el amor. Con todos. Te gusten más, te gustan menos. Tengan más afinidad, tengan menos. Porque esa parábola está puesta por Jesucristo, por Dios, muy a propósito. Porque entonces el escriba le dice, el intérprete de la ley le pregunta a Jesús, entonces, ¿quién es el prójimo? Porque estaban viendo, ¿quién es mi prójimo? ¿Y el prójimo quién es? El que está necesitado, que está cerca de ti, que tiene la oportunidad de ayudarle. Así que le dice, ¿y quién fue entonces su prójimo? El que usó de misericordia con él. Y dice, pues ve y haz tú lo mismo. Y se lo está diciendo a un intérprete de la ley judío que no puede ver a los samaritanos y como diciéndole, ama a todos sin mirar su condición, su raza, nada, sin hacer acepción de personas. Y el Señor nos dice a nosotros lo mismo, que hagamos lo mismo. Que seamos movidos a misericordia, que cuando veamos a alguien desamparado, a alguien que necesita ayuda, le tendamos la mano. Aunque no sea de los de nuestro agrado. ¿Entendemos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. De ahí os conté la historia que nos pasó a Elizabeth y a mí que confirmaba esa palabra, ¿verdad? Qué casualidad que vivimos la mañana esa que el Señor nos puso la parábola del buen samaritano y tener un corazón sensible que se compadece del prójimo y nos pasó y tuvimos un caso similar a la parábola del buen samaritano donde tuvimos la oportunidad de vivirlo y Dios nos confirmó la palabra y probó nuestros corazones a ver si estábamos dispuestos a ayudar a esa persona necesitada. Qué hermoso, amado. Y eso es lo que el Señor quiere. Una iglesia que se mueva a misericordia, una iglesia que ama, que se compadece, que se duele con el mal ajeno. Porque la compasión es ese sentimiento de angustia que uno siente ante los males del otro, del prójimo, y que nos lleva a actuar, a obrar en consecuencia para intentar ayudar, a resolver. Por eso la obra social, por eso insistimos en seguir ayudando a los necesitados. Pero, amado, lo que no puede faltar es que nosotros seamos uno y nos amemos los unos a los otros. Ahí es donde se conoce que somos sus discípulos. Ahí es donde el Señor dijo que entonces conocerán que Cristo fue enviado por el Padre y creerán en Él. O sea, eso es básico, eso tiene que ser ya, vamos, eso es de parvulito, ¿verdad? Y aquí no hay nadie que tenga nada con ningún hermano, ¿verdad? Todos estamos bien, todos nos amamos, hemos mirado a nuestros hermanos, dicho, te amo, amén. Entonces ahora si ya amamos a nuestros hermanos, a nuestros hermanos que tenemos cerca, ahora vamos a amar a los que están fuera, que están necesitados de ese amor. Pero aquí nos ejercitamos en el amor. Aquí nos ejercitamos en el amor. Para que el carácter de Cristo se ha formado en nosotros y andemos como Él anduvo. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero leer
en Lucas 7 este texto. Miren, sobre la compasión, miren, la palabra ser movido a misericordia es una palabra griega que significa, vayan buscando Lucas 7, yo no lo voy a pronunciar bien, pero lo voy a pronunciar como sé, porque no he estudiado griego. Pero estudio lo poquito que estudio para interpretar, para saber las escrituras, intentar interpretarlas bien. Esplanizomai, más o menos, significa esplanizomai, ser movido a misericordia. Esplanizomai. Y esa palabra viene de otra palabra que significa esplazna o esplazna. Es decir, movido a misericordia es el verbo, ser movido. ¿Qué es amar? Es un verbo, es acción. Se conoce por las obras que provoca. Así que esplanizomai es ser movido a misericordia, pero viene de otra palabra que significa esplaznas. Y eso significa entrañas. Entrañas. Es decir, esplasna en griego significa el hígado, el intestino, el corazón. Son las entrañas que tenemos dentro. Ahora, esa palabra derivó en compasión, es significar compasión, porque los griegos pensaban, y es verdad, porque yo lo he sentido aquí, cuando uno siente mucho amor o es movido a misericordia y se compadece de alguien y siente esa pena, se duele con el que duele, llora con el que llora, y siente, ¿no has sentido nunca por dentro como un dolor? Como algo, porque los griegos pensaban, creían, y es verdad, porque es lo que experimentamos, que en las entrañas es donde está el asiento de las emociones más profundas. Entonces, esplanizomai fue la palabra que se derivó de esplasna, de entrañas, intestino, corazón, hígado, en fin, donde está la base de las emociones y los sentimientos. Y esplanizomai es ser movido a misericordia, es ya ese amor compasivo que se duele en el dolor del otro. ¿Qué es lo que sintió el buen samaritano? Dice que fue movido a misericordia, le dolió, vio a esa persona en necesidad, lastimado, medio muerto, herido en el camino, y él, ese dolor que sintió en sus entrañas, le llevó a obrar y ayudarle. Y recuerden que lo llevó al mesón, le lavó las heridas con aceite y vino, que es un tipo de la unción del Espíritu sobre nosotros. Tenemos la capacidad, porque si, como dijo Jesús, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para vendar a los quebrantados de corazón, para libertar a los cautivos. Hay mucha gente que ha sido apaleada, que ha caído en manos del ladrón, de ladrones, que está necesitada de amor, que necesita el evangelio de Cristo, saber cuánto Dios le ama, salir de sus cautiverios, de sus miserias, conocer a Dios. Y para eso Dios nos unge con su Espíritu. Eso es el amor verdadero, lo que estamos dispuestos a hacer por los necesitados. Y tenemos que ser movidos a misericordia, amado. Así que esa palabra compasión, esa palabra ser movido a misericordia, siempre se emplea en la Biblia con Jesús. Y en tres parábolas, en la parábola del buen samaritano, en la parábola del hijo pródigo, también el padre dice en la parábola del hijo pródigo que cuando vio al hijo, dice que fue movido a misericordia. Fíjense lo que hace cuando uno es movido y siente ese amor profundo en sus entrañas por otro. Usted se imagina cuando el padre del hijo pródigo, que representa ahí a Dios, y el hijo pródigo es cada uno de nosotros cuando nos acabamos apartando de Dios y acabamos también revolcados en el cieno, en el pozo de la desesperación, y comiendo algarrobas que son para los cerdos, y eso era tremendo. Eso, los cerdos para los judíos eran un animal, ellos no pueden comer ni jamón, ni embutido, ni nada que tener con el cerdo. Imagínense terminar el hijo pródigo comiendo algarrobas que se le daban a los cerdos y apacentando cerdos. Qué trabajo más denigrante, ¿verdad? Pero acabó mal, porque se separó del padre, se fue. Dame la parte de la herencia que me corresponde.
y se fue a vivir su vida perdidamente. ¿Y quién fue el que provocó todo? La crisis, la hambruna, la situación que le puso en necesidad al hijo pródigo para que volviera en sí y dijera, ¡ay, yo aquí comiendo algarrobas como los cerdos, apacentando cerdos, sin nada que comerme, como un pordiosero! Cuando en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Iba con su discurso preparado, y cuando fue a ver al padre, a la casa del padre, qué casualidad, que el padre ya lo vio antes de que llamara a la puerta, ya estaba esperándolo ahí. Qué hermoso es cómo Dios está esperando a que nosotros recapacitemos, volvamos en sí y nos volvamos a la casa del Padre. Cuánto nos ama el Padre, que cuando vio al hijo pródigo dice la Escritura, en la parábola que contó Jesús, dice que está en Lucas 15, que fue movido, el Padre fue movido a misericordia. Sintió ese amor entrañable en sus entrañas. Y dice que se tiró sobre su cuello, lo abrazó, lo besó, le mandó que le pusieran un traje nuevo, le pusieran el anillo que lo distinguía nuevamente como hijo calzado en sus pies, y que se matara el becerro gordo para hacer fiesta, porque ese su hijo que estaba muerto había revivido, se había perdido y había sido hallado, y era necesario hacer fiesta. Ese es el amor de un padre, ese es el amor de Dios. Se mueve a misericordia. Así que cuando intentó excusarse con el padre no le interesaba nada de lo que tenía que decirle. No le restregó lo mal que había actuado. Te has llevado mis bienes, los has malgastado con rameras, has vivido perdidamente tu vida, has malgastado mi dinero que yo te di de herencia. No le dijo nada de eso. Y no le dijo, ahora vienes a mí, ¿verdad? No, lo amó. ¿Qué hizo? Lo amó. Porque Dios es misericordioso y compasivo, amado. Y Él nos dice, sed misericordiosos como yo soy misericordioso. Misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor. Y también aparece en la parábola del deudor, el que le debía la deuda. Y le clamó a su Señor que le debía esa gran deuda. Y dice que fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. Qué hermoso es el amor. Amén. Eso en esas tres parábolas. Pero luego en Jesús vemos que continuamente Jesús se compadecía de la gente necesitada. Veía, alzaba los ojos y veía a la multitud y decía, tengo compasión de la gente. Porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen nada que comer. Y ahí hizo el milagro. Y hizo que todos pudieran comer, ¿verdad? Y satisfacer esa necesidad. Hacer el bien a todos. Aleluya. Ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón del Hijo. Ese es el corazón que Dios espera de nosotros. ¿Entendemos? Amén. Otra vez vio a la multitud y dijo, tengo compasión. Porque andan como ovejas desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y ahí le dijo a sus discípulos, la mies es mucha, los obreros son pocos. Qué hermoso que se levanten obreros dispuestos conforme al corazón de Dios, dispuestos a ayudar, a amar, ser movidos a misericordia y seguir hacia adelante con la obra que Dios nos ha dado, amado. Este mundo está necesitado de amor. Están como ovejas, desamparadas y dispersas, sin pastor. Y nosotros hemos conocido al buen pastor. El que dio su vida por las ovejas. Y nos dice, tú tienes que estar dispuesto a dar tu vida por los necesitados también. Porque yo te he dado el ejemplo ya de amor. Y yo digo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Que así os améis los unos a los otros. ¿Estamos dispuestos? Él sentía compasión. Salen en muchos versículos. Sintió compasión de un leproso y lo limpió. Sintió compasión de 2 ciegos y les curó y les devolvió la vista. Y aparece siempre de Jesús, cómo tenía compasión. Pero hay un ejemplo que yo quiero ponerte hoy. Lucas 7. Gloria a Dios. Lucas 7. Un mensaje que yo creía que iba a dar en un día y este es el tercero. Y no voy a acabar. Pero no importa. No importa, tiene que quedarse claro, amado, es un mensaje para vivirlo.
Y el Señor quiere que lo vivamos y va a hacer lo indecible para que se nos quede grabado en el corazón, para que tengamos un corazón sensible, que se enternece ante los males de nuestro prójimo. Y nuestro prójimo es cualquier persona en necesidad, nos guste más o nos guste menos. Ojalá algún día podamos salir a la calle, a las personas que están por ahí. ¿Cuánta gente? Hay varios que los tengo vistos, que están siempre en los parques con el cartoncito de vino. A uno ya le predicamos, Paco y yo, una vez, y acabó llorando. Oramos por él y acabó llorando el hombre. ¿Te acuerdas? Ahí íbamos buscando, acabó quebrantado y dijo, ¿qué había hecho? ¿Me había embrujado o algo? Porque oramos por él y se quebrantó. Y él estaba duro como una piedra. Y al final se quebrantó. Aleluya. Y todavía lo veo por ahí. Una vez lo saludé, él ni me conoce porque, bueno, vamos a seguir, amado, pero hay una obra que hacer. Esto también tiene que hacer que nos cojamos más fuerza para esa obra a los necesitados y orar al Señor por si quizá Dios quiera que podamos ir a los geriátricos, a las residencias de ancianos, formar un grupito y que por turnos vayamos a tal residencia, a darle amor a esos ancianos que han sido muchos de ellos abandonados aún por sus propios hijos, porque eso lo veo yo, que eso pasa. Por ejemplo, hay tantas cosas, la mies es mucha y los obreros son pocos. El Señor dijo, orad, pedid al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Dios quiera. Hay que clamar mucho al Señor. Dice en Lucas 7, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama, estamos en 7:11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Samuel puede ya empezar y nos vamos preparando para la alabanza. Es una pena porque tenía algo muy hermoso que el Señor me ha dado, pero ya lo veremos. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único, fíjense, era un hijo único de su madre, la cual era viuda. Es decir, esto era verdaderamente lamentable, trágico. Nos encontramos con una mujer viuda, es decir, si es viuda ha perdido ya a su marido y ahora va a enterrar a su único hijo. No es una situación para llorar. ¿Se imaginan a esa pobre viuda que perdió a su esposo y ahora pierde a su único hijo? ¿Cómo estaba su corazón desconsolado, sufriendo? Pero el Señor, que es maravilloso, siempre está presto a ayudar, consolar, ¿verdad?, a los que están necesitados. Fíjense qué hermoso, esto está aquí escrito para nuestra enseñanza. Dice, y había con ella mucha gente de la ciudad, versículo 13. Cuando el Señor la vio, fíjense lo que dice, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Esa es la palabra, ser movido a misericordia. ¿Sabes lo que significa esa palabra? Sentir que las entrañas anhelan. Es un amor, un sentimiento de amor muy profundo, arraigado aquí. No es algo, una emoción pasajera, un sentimiento ahí ordinario. No, es algo entrañable, algo que viene de las entrañas. Por eso el Señor nos pide a nosotros lo mismo, como hijos amados, que lo imitemos a Él. Colosenses 3:12, ponme ese versículo solo, por favor. Y seguimos aquí ahora. Colosenses 3:12, miren lo que dice. Vestíos pues como escogidos, somos escogidos de Dios, santos y amados. Dice, ¿qué es lo que no puede faltar en nosotros? De entrañable misericordia. Ahí está la palabra también, entrañable es la palabra. Es un amor, no es una compasión, un sentimiento cualquiera, es algo que proviene de lo más profundo del corazón, de las entrañas, que se duele. Con el que duele, que llegas a identificarte con la persona que sufre, que eres capaz de ponerte en sus zapatos y poder hacer su dolor tu dolor. Pero no,
En el mundo no queremos saber nada. Miren, los cementerios a las afueras. Todo lo que tiene que ver con sufrimiento lo queremos apartar de nuestras vidas, ¿verdad? No queremos pensar en ello. Tenemos un corazón con una coraza tremenda el ser humano para no tener que implicarnos con nadie. Antiguamente me acuerdo yo que ponían en la televisión muchos en el telediario, sacaban a esos pobres niños de África hechos en los huesos, muriéndose de hambre, llenos de moscas, para conmover y llamar a que la gente se compadeciera y pudiera ayudar a diferentes ONGs. Ahora eso ya ni lo ponen. Está claro que el hambre del mundo se podría solucionar simplemente quitando el 0,5% o el 1% de lo que se destina para las guerras, para hacernos daño, para matarnos, para tener buenos ejércitos, ¿verdad? Para estar preparados para la guerra. Y ahora quieren emplear más dinero y más dinero en eso. Ya saben cómo está el panorama, ¿verdad? Cuando podríamos resolver el hambre con menos del 1% de lo que destinamos cada país para poder paliar y poder acabar con ese hambre y ese sufrimiento. Pero no hacemos nada, no queremos saber nada. Queremos vivir nuestra vida en una falsa utopía que nos formamos, todo está puesto en la sociedad, los anuncios, todo es para mí, regálate, tú vales mucho, toda la psicología, todo está al final para que nosotros vivamos para nosotros mismos y nos olvidemos de los que sufren. Pero Dios es totalmente diferente. Dios es un Dios compasivo y misericordioso y que nos pide que nosotros como hijos de Dios manifestemos realmente esa compasión, ser misericordiosos como Él es misericordioso, ayudar, hacer algo, mostrar en nuestras acciones que realmente somos hijos de Dios, con esa entrañable misericordia. Sigue con el versículo, dice, de entrañable misericordia, de benignidad. La benignidad es hacer el bien, buscar el favor del otro, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Amén. Aleluya. Así que Jesús la ve, estamos en el versículo 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¿Saben? Seguramente Jesús estaba llorando por dentro y la vio en su sufrimiento y dijo, no llores. Se compadeció de ella, fue movido a misericordia, sintió ese profundo, ¿verdad?, dolor por ella. Y Jesús tenía que hacer algo, ¿verdad? Aleluya. Así que dice, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que la llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y miren qué detalle, dice, y lo dio a su madre. Gloria a Dios. Llegó Jesús, no solamente lo resucitó, sino que lo cogió y se lo llevó a Jesús. Y hasta que no lo dejó en las manos de su mamá, aquí tiene a tu hijo, no llore. Y se lo dio. El mismo Jesús llevó a su hijo recién resucitado y se lo entregó en sus manos a ella. Y me recuerda la parábola del buen samaritano, porque hasta que él no se aseguró de que ese hombre iba a estar bien atendido, aún le pagó el mesonero los 2 denarios y le dijo, cuídale, y hasta que yo venga yo te pagaré todo lo que gastes de más. Ese es el corazón compasivo que nos lleva más allá, a andar la segunda milla, a no conformarnos, a asegurarnos de nuestros hermanos, a asegurarnos de los que sufren, a decir, voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté en mi mano. Y hasta que yo no resuelva eso, hasta que por lo menos lo que está en mi mano, yo no me quedo tranquilo. Hasta que Jesús no entregó a ese hijo, a ese niño en las manos de su mamá, Jesús no se quedó tranquilo. Amén. Y nosotros tampoco debemos de descansar. No podemos mirar a otro lado como el sacerdote y el levita. Debemos de compadecernos, ser movidos a misericordia y ser misericordiosos como Él es misericordioso. Asegurarnos de nuestros hermanos, asegurarnos de los que, si Dios pone en tu camino a alguien necesitado, de ayudarle y asegurarte de que esa persona recibe lo que tú le quieres dar y sobre todo darle algo más que una moneda. Entregarle el amor de Cristo que nos constriñe y nos lleva a actuar más allá
de nuestras fuerzas. Amén. Porque amamos a Dios. Y si amamos a Dios, amamos a nuestros hermanos, amamos a nuestro prójimo y amamos a todos aquellos que se encuentren en necesidad. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, sí, Señor. No hay nadie como tú. ¿De quién podremos aprender? Sino solamente de ti. Porque no hay nadie como tú, Señor. Es el mayor ejemplo, el supremo ejemplo de amor. Dispuesto siempre a ayudar a todos. Sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, vendando a los quebrantados de corazón, anunciando el evangelio del reino a todos. Así vivía su vida Jesús, siempre dedicado, entregado a los demás, no mirando por lo suyo propio. Tu palabra dice que ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Él vivió siempre para los demás, siempre vivió para la gloria y honra del Padre, siendo un sacrificio agradable para Él. En todo lo que hacía por los demás, por los necesitados, estaba agradando al Padre, porque Dios ama a todos y busca nuestro bien. Qué hermoso es poder deleitarnos, Señor, y poder aprender más y entender de ese amor inagotable, ese amor entrañable, ese amor profundo, que no es un amor pasajero, que no es un amor que se acaba, que dice ya no amo, ya no siento. No, Señor. Y nos llamas a que nos ejercitemos en el amor, a que nos amemos los unos a los otros como tú nos has amado, que podamos manifestar ese amor, que vayamos creciendo en ese amor, que tu amor se perfeccione en nosotros, que tú vivas en nosotros, Señor, y que podamos, Dios mío, realmente manifestar que somos hijos de Dios, santos y amados, revestidos de amor, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, Señor. Que ese amor esté en nosotros. Padre, tu palabra dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que tú nos has dado, Señor. Que busquemos siempre vivir en el Espíritu, amar como tú amas, Señor, obedecer tus mandamientos, todo lo que tú nos pides, Señor, para que tú vivas en nosotros. Tu amor se derrame más y más y más y más. Cristo se ha formado en nosotros y seamos verdaderos hijos de Dios. Seamos la luz del mundo y podamos expresar no solamente con palabras, sino con hechos el amor puro y verdadero que hay en ti, Señor, y que tiene que haber en nosotros como hijos de Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú nos hablas. Señor, tú quieres levantar ese pueblo santo, esa iglesia que anda en amor, que vive, Señor, siendo agradable, un sacrificio agradable para ti y que manifiesta, Señor, el amor puro y genuino. Gracias, gracias. Llévanos a nuestros hogares en paz y en esta semana, Señor, que podamos andar en ese amor, contemplar tu gloria, tu hermosura, deleitarnos en tu amor y vivir ese amor, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, aleluya. Nos saludamos y despedimos en el nombre de Jesús. Ven paz. Aleluya.